Y para analizar lo que representa esta llegada de Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala, nos acompaña en estudio la profesora e investigadora de la Universidad Libre de Berlín, Juliana Strobele-Gregor. Señora Strobele-Gregor, gracias por estar con nosotros. Bueno, acabamos de escuchar que uno de los grandes desafíos que tiene el nuevo presidente de Guatemala es recuperar la confianza de los ciudadanos, unos ciudadanos que estaban cansados con los políticos de siempre. Ahora llega aparentemente una figura nueva. ¿Qué se puede esperar de un hombre conocido como humorista? Bueno, yo creo que es muy difícil prognosticar qué va a pasar y qué rumbo va a tomar la política, porque en realidad Jimmy Morales hasta el momento no ha hecho propuestas, no hay un programa elaborado, entonces es muy difícil decir lo que va a ser la política de los próximos años, pese a que lo que se sabe es que es un nacionalista puro, así él se declara mismo, y un hombre muy conservador, un evangélico, muy de religiosidad muy profunda, que, por ejemplo, se expresa contra el aborto, pero sí para la pena de muerte. Entonces, es muy difícil realmente decir, a la vez también muy preocupante por sus estrechos lazos que tiene con los militares o, digamos, el sector de militares que habían participado en la guerra civil. Bueno, pues a propósito de eso que usted menciona, en los últimos meses ha habido avances en el tema de las investigaciones contra militares por violaciones contra los derechos humanos. Y como usted lo dice, se dice que Jimmy Morales, detrás de Jimmy Morales, está el apoyo de los militares. ¿Cree que esto supone un desafío para el mandatario, el tener que lidiar con estas investigaciones cuando está siendo apoyado, según se dice, por militares? En todo caso, lo que se ve, y él se ha expresado de esa manera, por ejemplo, en una entrevista que hizo en junio del año pasado en el canal Antigua, que él, por ejemplo, dice que no hubo etnocidio de comunidades indígenas, que hubo solamente unos pocos violaciones de derechos humanos. Entonces, eso expresa ya su posición y eso tiene ya una larga historia porque en su doctorado, que hizo doctorado de seguridad estratégica, entonces en ese departamento, esto fue la formación de militares y de asesores de inteligencia. Entonces, de ahí unas expresiones como estas llaman la atención y el temor de muchos activistas de derechos humanos y también de las familiares de las víctimas de la guerra. Bueno, otro reto para Jimmy Morales, el nuevo presidente de Guatemala, es la violencia. ¿Cómo ve usted que Jimmy Morales pueda afrontar este problema que afecta tanto a ese país centroamericano? Eso yo creo que es muy difícil porque no es solamente Guatemala, sino es un tema que abarca tanto, bueno, desde México hasta Colombia. Entonces, tiene que ver con, por un lado, con esta larga historia de violencia que ha sufrido ese país, muy violento en la guerra de los años 80, por ejemplo, pero además está involucrado, y los militares también estaban involucrados, por ejemplo, en el narcotráfico, en el Petén, en las tierras bajas de Guatemala, allá hubo y hay grandes estancias que se supone que son de producción o también de negocios de narcotráfico. Entonces, todo ese tema, el tema de feminicidio, que en Guatemala es un tema muy llamativo, entonces, ¿cómo enfrentar esto? No se sabe porque en todo esto él no se ha expresado. Él se ha expresado, por ejemplo, en contra del aborto, pero sí para la pena de muerte. Entonces, todo esto llama la atención y desde mi punto de vista muy preocupante lo que va a pasar ahí. Profesora Juliana Strobele-Gregor, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poco lo que puede representar para Guatemala la llegada de Jimmy Morales al poder. Muchas gracias a usted.